Bueno, en este video les voy a presentar la generación del 27, les voy a presentar a la generación del 27, que es el grupo de escritores entre los cuales se puede estudiar a Federico García Lorca. Más allá de que nosotros, como en una forma más global, más amplia, estudiamos presentamos el teatro del siglo XX, es mucho más específico y mucho más cercano a lo que efectivamente ocurrió con Federico, hablar de su contexto en España y del grupo de escritores que dan como marco a la comprensión de su obra. Para esto les voy a compartir una presentación que también va a estar, se las voy a compartir como PDF, pero durante este video ahí va, a usar la presentación. Bueno, la generación del 27, lo que les decía, nos ubica dentro de la literatura española. Tiene sus particularidades la literatura española en general, y es que en el siglo XX, perdón, es antes todavía, incluso en el siglo XVIII, los españoles tuvieron una tendencia a no ir al mismo ritmo que las experimentaciones artísticas de otros lugares, ¿no? A nivel literario especialmente. Había cierta desconfianza por parte de los artistas españoles de las innovaciones literarias de otras partes de Europa, y por lo tanto siempre como no tomaron del todo, por ejemplo, el romanticismo, llegó un poco más tarde, tuvo unas características diferentes, y bueno, y en la generación del 27 vamos a ver que las grandes rupturas de la literatura del siglo XX en España tuvieron como algunos matices. Bien, entonces, bueno, ¿para qué estudiamos esta información? Lo mismo que para siempre estudiamos información de contexto, queremos ver cómo el contexto de creación incide en la obra misma, y cuando lleguemos a la parte del análisis lo vamos a hacer desde el conocimiento, ¿no? Vamos a poder interpretar mejor a medida en la medida en la que sepamos más sobre la forma en la que esa obra se llegó a crear. Bien. Orígenes e influencias de la generación del 27. Hay tres puntos que están acá marcados, sin dudas puede haber muchos más. Tendría que antes igual explicar otra cosa, antes de distraernos con eso, y decirles bueno, que la generación del 27 fue un grupo principalmente de escritores españoles, como ya les decía, que bueno, toman ese nombre justamente por el homenaje a Góngora del que ahora vamos a hablar. No lo toman ellos, se los ponen, les ponen otros artistas ese nombre. En general, los integrantes de la generación del 27 no están muy conformes, no estuvieron muy conformes con esa denominación. Ahora sí, Góngora es un poeta, se llamaba Luis de Góngora, es un poeta del periodo barroco de la literatura española, o sea que estamos hablando del siglo XVII. Se le llama a ese momento el siglo de oro de la literatura española, pero dentro de el 16, dentro de los artistas barrocos, Góngora no era el artista que más se reconocía, el artista que mejor estaba visto por la intelectualidad en España. Este grupo de artistas, el que ahora nosotros conocemos como la generación del 27, lo lee, lo revaloriza, le da importancia y le realiza un homenaje académico, ¿no? Dentro de la Academia de las Letras, le hacen un homenaje por los 300 años de su nacimiento. Y a partir de ahí, como fue en 1927, es que se le da a este grupo de artistas el nombre de generación del 27. Pero cabe aclarar, no eran todos los integrantes de la generación del 27 los que estuvieron en este homenaje, ¿no? Ni tampoco los define absolutamente su admiración por el barroco y por Góngora en general. Otro de las fuentes de origen de la generación del 27, y que incide también en las características de este grupo de escritores, es que son un grupo de personas que también convivieron durante un tiempo, durante un periodo de sus vidas, en la residencia de estudiantes de Madrid. Eran estudiantes universitarios, por lo tanto, de diferentes partes de España se habían ido a vivir a Madrid, y allí formaron lazos como de amistad.
¿no? Eran un grupo de amigos, entre los que vivían ahí y otros estudiantes o intelectuales con ideas afines. Ese lugar también es importante porque justo desde ahí es de donde toman contacto con las ideas innovadoras del resto de Europa, que son las vanguardias artísticas del siglo XX. Ellos las conocen mientras viven en la residencia de estudiantes. Las vanguardias artísticas, para ellos, fueron como un objeto de interés, pero ese interés fue selectivo. No formaron su propia vanguardia. Las vanguardias artísticas lo que hacían era un grupo de artistas que se juntaban y decían, bueno, a partir de ahora nosotros queremos que el arte sea esto, y querían como cambiar por completo, pero de forma totalmente radical, el concepto del arte. Cosas extremas como decir, bueno, los museos hay que prenderlos fuego, hay que escribir sin hacerle caso a las reglas de ortografía ni gramaticales, hay que escribir sin pensar para que todo salga directamente de nuestro subconsciente. Era como realmente muy rupturista. Entonces, este grupo de artistas un poco más conservadores no van a ser un grupo, no van a elaborar un manifiesto donde digan, para ahora nosotros el arte va a ser esto, no sé qué, y tampoco van a tomar de las vanguardias esas rupturas tan importantes que las representaron, ¿no? Ellos, todas las experimentaciones de las vanguardias de otras partes, las conocieron, las estudiaron, pero no las incorporaron. Lo que sí incorporaron de las vanguardias, y es de lo más importante, es lo que nosotros podemos llamar la audacia metafórica. Esto quiere decir que el vínculo entre lo que yo digo directamente y lo que estoy sugiriendo o lo que estoy expresando como una imagen poética es bastante distante, es difícil de reconocer a simple vista. Y eso es muy de las vanguardias. Ahora, como ellos realmente nunca pierden el contacto con las raíces tradicionales de la literatura española, siempre, aunque sean textos con un lenguaje poético bastante irracional, siempre es comprensible lo que están diciendo, porque justamente es una mezcla entre lo popular, lo tradicional, las raíces de la literatura española y lo nuevo, lo que están estudiando, lo que están aprendiendo y lo que descubren de las innovaciones de la literatura en el resto de Europa. Bien, entonces, ahora sí, totalmente vinculado a lo que acabo de decir, podemos hablar de las características, ¿no? Lo primero, no son un grupo homogéneo, son escritores con características bastante distintas entre sí, pero un poco forzado, lo que terminamos haciendo cuando estudiamos una generación de escritores es encontrar por lo menos algunas líneas comunes, ¿no? Que tampoco fueron durante toda la etapa creativa, durante toda la vida, digamos, productiva de los artistas, sino que por lo menos en algún momento. Al otro amigo. Bueno, una luz. Bueno, está. Eso. Cosas que pasan, dibujitos. Les decía entonces, bueno, tres características, así como líneas comunes de las que podemos hablar. Ellos consideran que el poeta debe ser alguien que trabaje en la poesía, ¿no? Que le llegue la inspiración. Ellos desconfían un poco de, por ejemplo, de los románticos que se sentían como inspirados y sentían como una conexión especial que los hacía creativos. Bueno, ellos dicen bueno, que sí, que puede haber como una especie de inspiración, pero que en realidad el poeta se vuelve poeta por trabajar, por buscar las palabras exactas, por razonar, por tratar de ser ingenioso, por encontrar la forma perfecta de decir lo que quiere decir, ¿no? Y por eso viene a colación esa cita, que yo puse que es una cita de García Lorca, que dice que yo no sé si soy poeta por gracia de Dios o del diablo, pero sí que lo soy por la técnica, ¿no? Le dan fundamental importancia a la técnica, por eso el concepto de artífice, ¿no? De que él es el que el artífice, el que genera como una especie de artesano, trabaja con el lenguaje hasta generar la expresión que está buscando. Al mismo tiempo, para ellos la poesía es una especie de aventura y conocimiento, una forma de aproximarse a una realidad superior que va más allá de las apariencias. De esto un poquito ya veníamos hablando cuando hablamos del teatro del siglo XX, y bueno, ¿qué pasa? Si ellos sienten que si hacen referencias, solo referencias directas,
o referenciales, solo literatura confesional acerca de su biografía y de su propia vida, se pierden de ir a lo más genérico o a lo más profundo tal vez, que es lo que nos conecta entre nosotros a los seres humanos, ¿no? La realidad es más que lo que nosotros podemos ver, sino que existe para ellos una esencia y la poesía busca llegar a esa esencia. Para eso van a hacer uso, y ahora viene esta última característica, de la metáfora moderna. Carlos Bausoño, esto lo tendré que compartir como en otro pizarrón, porque no lo tengo en la presentación. Carlos Bausoño dice que existen como 3 tipos de Mi amor, perdón, estoy molestando a mi pequeña que está mirando dibujitos. Es solo un ratito. Cálmate, me dice. Perdón. Carlos Bausoño. Tres tipos de metáfora. La metáfora clásica, que se caracteriza porque existe una clara identidad entre lo que digo y lo que sugiero, ¿no? Es un vínculo directo. Lo que digo directamente es a lo que llamamos el metaforizante. Y lo que sugiero, es decir, ese sentido asociado, figurado que viene de la metáfora a lo que llamamos metaforizado. Bausoño plantea que luego del uso de esta metáfora apareció el uso de la metáfora barroca, que lo que busca es que el vínculo entre lo que digo y lo que sugiero esté súper alejado para demostrar el ingenio del autor, ¿no? Y entonces, que cuando el lector descubre ese vínculo, el lector mismo tiene que ser ingenioso para descubrirlo y se reconoce en el ingenio del otro, como está muy intelectualizado. Como una especie de juego desde lo intelectual, podemos decir. Y por último, y esta es la que aparece más que nada en la generación del 27, es la metáfora moderna. El vínculo, en este caso, es subjetivo. Y por lo tanto, la interpretación es más libre o necesitamos recurrir a mucho conocimiento sobre la poesía del autor para poder interpretarlo. Ya arreglé esto del pizarrón. Por ejemplo, sobre esto de que hay que conocer mejor al autor en general, hay símbolos, sí, símbolos, ¿no? Que aparecen en las obras de García Lorca, que por repetirse en los mismos contextos siempre nosotros podemos terminar de asociar a un significado, aunque no sea un significado obvio, porque proviene más bien de la subjetividad del artista. Volviendo a la presentación. Estamos en esto de la metáfora moderna. Bueno, para ellos es fundamental la metáfora porque va a ser el eje de lo poético. Ellos van a construir la poesía a partir de la metáfora o de las imágenes metafóricas en general. Y estas metáforas que usan son insólitas, ¿no? Son el fruto de una asociación
psíquica insólita, no necesariamente tan lineal como la de la metáfora tradicional, que sí, necesita que sean cosas parecidas para que funcione. Bien, 3 etapas, nada, una formalidad. La década del 20 es donde en realidad todos como que se encuentran, digamos, estos artistas. No fueron acusados en ese momento de hacer poesía pura como algo despectivo, porque para mucha gente la poesía pura está desvinculada de lo real. Nosotros ya sabemos, porque lo acabamos de ver, que ellos no es que buscaran despegarse de la realidad, sino alcanzar una realidad superior, ¿no? Pero es difícil de ver, de encontrar las referencias. Por ejemplo, en esta cita de Rafael Alberti, uno de los integrantes de la generación, que dice, el campo en vez de trigo dio cruces, nosotros no tenemos por qué saber de qué está hablando, pero sabemos que está hablando de gran cantidad de muertes, por ejemplo, ¿no? Y que una cosa como un evento de vitalidad, como el crecimiento del trigo, se convierte en un evento muy oscuro, ¿no? Como mucha cantidad de cruces en el lugar donde debería haber futuro alimento. Eso lo entendemos todos. No importa que no sepamos, no importa que no sepamos que en realidad el contexto de esta cita es una guerra civil. O sea, existe un vínculo histórico, pero ellos lo superan, van más allá. Después tuvieron una etapa de poesía impura, después de la década del 20, ahí sus obras se orientaron más hacia el compromiso político-social, depende de cada artista, pero a partir de 1939 comienza la etapa de dispersión. Esto se da tras la disolución de la Segunda República Española. Muchos de ellos formaron parte de esa Segunda República, la defendieron, y esta es un momento político muy complicado para España porque la Segunda República cae, ¿no? Con el levantamiento de los militares al mando de Franco, y en ese mismo contexto, la caída hizo que la gran mayoría de los poetas vaya a vivir al exilio, ¿no? Se dispersen por el mundo, y en el caso puntual de Federico García Lorca fue asesinado. No porque él estuviera formando parte de la guerra civil, ni porque él estuviera defendiendo a la Segunda República, sino porque diferentes motivos, ¿no? Había participado había tenido un cargo oficial dentro de la Segunda República, dirigiendo un teatro, entonces se lo consideraba de izquierda, y además era homosexual. Bueno, perdonen, les decía que la muerte de Federico García Lorca fue como un hito importante dentro de la generación, porque además recuerden que eran amigos, y además, bueno, fue una muerte sumamente injusta, como cualquier asesinato, pero además en el caso de él tiene esas particularidades, ¿no? De arbitrariedad, y fue enterrado en una fosa común. Es como muy triste todo el final de la vida de Federico. Bien, representantes hay un montón. Hay una lista que se llama la lista canónica, que casualmente tiene solo poetas hombres, aunque había artistas mujeres dentro del grupo, pero bueno, nada, se ponen estos 6 como para tomar en cuenta, como que nos ponemos de acuerdo que vamos a incluir a estos, pero hay otros. Recuerden que se caracterizan por el contacto personal, por ser amigos. Les decía, perdón, ya termino, ya va mi amor. Eso, que más allá de que sus caminos creativos, sus posturas poéticas hayan sido muy, muy diversos, los mantuvo como unidos la amistad, ¿no? Y que reflexionaban en conjunto, porque también tenían formación, entonces también se les llamaba como la generación de los profesores. Ya va a empezar otro. Bien, algunos nombres entonces: García Lorca, Guillén, Rafael Alberti, que lo vimos, Luis Cernuda, Pedro Salinas, que es hermoso si alguna vez se interesan en buscarlo, de mis favoritos, además Federico García Lorca.
y Vicente Alexandre. Bien. Espero que les sea útil esta información. La presentación va a estar como PDF también entre los materiales del curso.